Punto por punto. Es un gusto, como siempre, tener en Punto por Punto la presencia del doctor Cipriano Sotelo Salgado, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas, a quien saludo con mucho gusto. Doctor. Qué gusto verte. Placer. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Siempre es un honor acompañarte. Pues muchas gracias, doctor, para que nos ayude usted a entender un poquito este asunto. Bueno, dos temas queremos tratar, el tema del fiscal general del Estado y el tema de la pretensión de la eliminación de los órganos autónomos que busca el gobierno federal. Está haciendo un análisis, y empezar por el tema del fiscal, que pues ya se inició en el Congreso, o se presentó la solicitud para un juicio de procedencia, dejarlo a merced de la justicia por presuntamente, pues se había dicho inicialmente que cometer la omisión de no tener su prueba de control de confianza cuando fue designado. Sin embargo, en el transcurso de esta semana ya nos enteramos que sí hay, supuestamente, la Fiscalía General de la República, investigaciones sobre delincuencia organizada. ¿Cuáles son los pasos que va a seguir seguramente esta investigación y este procedimiento, doctor? Gracias, Javier. Es un tema muy interesante. Se especuló mucho cuando se hace público a través de un tuit que publica el coordinador del Grupo Morena en el Congreso de la Unión. Se especuló mucho qué es lo que estaba aconteciendo. Hubo muchísima información, parece ser que no bien soportada, lo que dio lugar a que el fiscal del Estado pudiera convocar una rueda de prensa. En esa rueda de prensa el fiscal deja muy claro que a él se le ha notificado ya este juicio de procedencia única y exclusivamente para que responda por haber asumido el cargo del fiscal sin haberse practicado los exámenes de control y confianza. Desde el punto de vista del fiscal, no incurre en responsabilidad penal por el hecho de no haberse practicado los exámenes de manera oportuna, porque a decir del propio fiscal después lo hace, se evalúa y hoy los tiene. ¿Es un delito, doctor? No es un delito como tal. Es una falta administrativa. Es una falta administrativa. Si fuera ese el caso, que sí, desde luego, es una falta administrativa grave que ameritaría su destitución. Pero hasta ahí quedaría simplemente. Pero no inhabilitación. Pero no, tal vez una inhabilitación light, Ajá. No muy complicada. Pero como el requisito es de ingreso y permanencia, sí. Si no se tienen los exámenes de control y confianza, tienes que quedar fuera de la fiscalía. Uh-huh. No importa que los hagas después, porque la omisión ya ocurrió y eso es lo que la norma sanciona. Doctor, quiero interrumpirlo porque yo tengo una duda. ¿Por qué se inicia este juicio de procedencia en la Cámara Baja del Congreso de la Unión y no en el Congreso local? Exactamente, eso es muy interesante, porque la norma que regula la obligación de todo fiscal o todo integrante de los cuerpos de seguridad pública que tienen que pasar por el tamiz de los exámenes de control y confianza se rigen por una ley general, no por una ley estatal. Sí. Y lo que se dice es que hay una violación a esa ley general. Uh-huh. Es de carácter entonces federal, claro. Lo que le compete a la federación. Claro. ¿Qué es lo que haría en todo caso el Congreso de la Unión? Nada más es quitarle la protección, lo que todos conocemos como fuero. No quiere decir que sea responsable de algún delito hasta ese momento. Claro. El fiscal tendrá la oportunidad de acudir ante un juez, si es llamado, sí. defenderse, y un juez será el que juzgue. Y la Fiscalía General de la República presentar los elementos que dice que tiene de prueba para poder llevar a cabo todo este proceso. Que después, en el transcurso de esta semana, yo decía, después de que el fiscal se dice inocente, y que dice que se estaría vulnerando la soberanía y la autonomía del Poder Judicial, Legislativo del Estado, se filtra una información en donde, pues con datos y señales, se da el número de expediente, de carpeta carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, en donde presuntamente sí hay elementos para esta investigación y este seguimiento sobre delincuencia organizada en su modalidad de terrorismo. Se nos hace muy increíble que el fiscal Uriel Carmona esté metido en temas de terrorismo, acopio y tráfico de armas, que ande comprando y vendiendo armas. Se me hace muy extraño. Claro. Delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y lo que resulte según esta carpeta de la Fiscalía General de la República.
Desde luego nosotros no vamos a desmentir una nota periodística, pero en el supuesto de que existiera esa información oficial en una carpeta, no va a estar tan complicado el caso, ¿eh? Habría que analizarlo. Lo que sí nos llama mucho la atención, y nos llamó la atención a todos los abogados, desde el punto de vista analítico, jurídico, es que fuera la CEIDO, la Subprocuraduría de Investigaciones en Delincuencia Organizada, quien hace la petición al Congreso de la Unión. Pudo haber sido la Fiscalía General de la Nación, por una investigación, incluso por no haberse hecho los exámenes de control y confianza. ¿Qué hubiera pasado? Probablemente la Cámara de Diputados le quita la protección que es el fuero y después él se define ante un juez. Pero con estos argumentos que se dicen en la nota, el asunto yo creo que está mucho más complicado. Más complicado, sí. Habría que analizarlo, insistimos. No estamos dando, por cierto, lo que dice la nota periodística, pero en el supuesto que existiera, yo creo que el caso sí amerita un análisis muy acuicioso. Doctor, en punto por punto y su servidor particularmente son muy mal pensados. Y usted también es un hombre muy avesado, muy listo, muy estudiado. ¿Este caso pudiera ser político? Difícilmente se puede politizar por este tipo de delitos. Pensando el antecedente, doctor, que al fiscal Uriel Carmona no se le quería en el cargo desde prácticamente pocos meses después de que fue nombrado. ¿Tendría algún sesgo, alguna intención de dar un manotazo, asustarlo para que finalmente tome la decisión? Pues me voy tranquilo, sin problemas. Sí, mira, mi experiencia me dice que generalmente cuando hay un sesgo político no son tan complicados los delitos. O sea, para imputarle delitos contra la salud, terrorismo, imputarle acopio de armas, operaciones con recursos, híjole, ahí como que ya veo más bien hechos muy delicados. Sí. Probablemente alguien pudiera tener interés, por supuesto, eso puede existir, en que el fiscal se vaya, eso claro, es muy claro. Pero ya hablar de ese tipo de delitos es muy difícil también pensar que estuviera politizado. Me lo disfrazaron así como un Osama Bin Laden y ya casi le veía yo la barba ahí al fiscal. Oiga, doctor, otro tema que también llama la atención, inquieta y preocupa porque este país ha venido avanzando en los últimos 30 años, 25 años en ir asumiendo cada vez una democracia más moderna. No está consolidada nuestra democracia, desde luego, pero hoy prende los focos amarillos que el gobierno federal, que el gobierno del presidente López Obrador, que ayer mismo funcionarios del gabinete se hayan reunido para evaluar a los órganos autónomos. Hay una intención desde hace tiempo, se ha visto claramente, en borrar todo lo del pasado, los órganos autónomos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, de Información y Acceso a la Información, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué riesgos está corriendo el país en estos momentos? ¿En qué momento histórico estamos? Sí, a mí me parece que de entrada es una pretensión antidemocrática. El poder debe compartirse. El ser humano, por naturaleza, entre más poder tiene, más quiere y más errores comete, porque el poder envilece. Sí. Y no estamos hablando de ningún personaje en específico, es la naturaleza propia del ser humano. Sí. Se ha logrado a través del tiempo conquistas importantes con las que no estamos satisfechas al 100%, pero sí se ha logrado algo. Por lo menos que se tenga bajo la lupa a los servidores públicos a través de organismos autónomos, que la protección a los derechos humanos sea totalmente desligada de los actos de gobierno, porque generalmente investiga a los funcionarios públicos que violan derechos humanos fundamentales. El INAI, por ejemplo, a través de la tramitación logras que te den información que el gobierno a veces impide o no está dispuesto a darte. Cada uno entonces tiene la importancia en su origen. ¿Qué es lo que pretende el gobierno en el momento que quiere absorberlos? Quiere un poder absoluto. Claro. Y el poder absoluto corrompe. Yo creo que va a querer ser juez y parte, y eso no le conviene a ningún país en vías de crecimiento como el México. Ha dicho el presidente de la República que no han funcionado, que gastan mucho dinero, que los funcionarios ganan 300, 400 mil pesos. Ya esa semana los propios integrantes del INAI desmintieron este caso, que tienen un presupuesto y que no sirven para nada. Ayer
iba a decir secretario de Gobernación, me regresé como 30 años, Manuel Bartlett, que hoy es el titular de la Comisión Federal de Electricidad y que estuvo en esta reunión de revisión de los órganos autónomos, dijo en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Reguladora de Energía que solamente están estorbando. El problema es que nadie le dice al presidente sus verdades. O sea, yo no estoy diciendo que le falten el respeto. No. El señor presidente debemos respetarlo todos. Es nuestro representante al interior y al exterior de México. Pero si quieres ayudar a alguien, dile la verdad de las cosas. O sea, no seas un solapador. Está desde luego, desde un punto de vista netamente personal y objetivo, cometiéndose un grave error, que lo vamos a lamentar. El día de mañana vamos a llegar a un absolutismo total, un control total, donde no vas a poder ni siquiera expresarte. Claro, doctor, sí. Pero si el propio presidente tiene esa mentalidad, esa idea de que los órganos autónomos, el propio INE, no sirven, cuando, por ejemplo, el INE pues ha contribuido para que se valide su propio triunfo, claro, que lo llevó hoy a la presidencia de la República. Es decir, estaríamos regresando a los años 70, donde había un poder autoritario en nuestro país. Eso es lo que tenemos el riesgo. Mira, si el fundamento del presidente es que ganan demasiado, hagamos un reacomodo de salarios. No se le puede demeritar un salario a quien ya lo tiene asignado, pero sí hay formas de finiquitarlos y luego te recontrato con un salario inferior. Así es. Y mira, llegamos al cumplimiento de los objetivos, si ese es el meollo del asunto. Claro, porque ojo, los fideicomisos pasaron por un filtro similar y los desaparecieron. Yo creo que no era desaparecerlos, era ver cuáles servían, cuáles no y disminuir salarios. No pasa nada, y yo creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo con eso. Pero desaparecer órganos autónomos, desaparecer fideicomisos, pues entonces el día de mañana hasta restaurantes van a desaparecer y el gobierno va a querer dar los servicios. Pues ese es el riesgo que se corre. Desafortunadamente es el riesgo. Doctor, para terminar, ¿algún comentario? No, pues estamos iniciando un 2021, les mando un abrazo fuerte, que sea de mucho éxito y cuídense mucho. Punto por punto.